Muy bien, pues muy buenos días, hermanos, que el Señor les esté bendiciendo en esta mañana. Como ustedes saben, hemos estado estudiando la primera carta a los tesalonicenses y prácticamente ya estamos en el último capítulo de esta primera carta, que es el capítulo 5. Me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en esta primera carta. En el capítulo 1, ¿verdad? Veíamos que el apóstol Pablo está agradecido con Dios porque la iglesia de Tesalónica está creciendo en su fe, está creciendo en amor y sigue manteniendo viva su esperanza. Sobre todo porque la iglesia de Tesalónica había abandonado la idolatría y se había convertido al Dios verdadero. En el capítulo 2 vimos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, le recuerda cómo fue la relación del apóstol, de los misioneros, con las personas de Tesalónica. Él les dice, ustedes saben cómo yo me comporté entre ustedes, cómo yo los traté a ustedes, no solo mi comportamiento, sino también mi trato hacia ustedes. Pablo les dice, recuerden eso, mis hermanos, ¿verdad? Y en el capítulo 3 vemos que lo que pasa ahí es que Pablo dice, cuando yo me enteré de la buena noticia de que seguían creciendo, de que seguían manteniendo viva la fe, la esperanza, el amor, porque Timoteo me trajo las buenas noticias, dice Pablo, fui consolado en gran manera. Me sentí tranquilo, me sentí aliviado. ¿Por qué razón? Porque recordemos que cuando Pablo funda la iglesia de Tesalónica, se desata una persecución tremenda, tanto que el apóstol Pablo tuvo que salir de Tesalónica y no tuvo el tiempo suficiente para discipular, para enseñar a la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, vemos el poder de Dios obrando en la vida de las personas. Es Dios, es el Espíritu Santo, es el Evangelio quien está transformando la vida de las personas. Vemos que Dios había elegido a las personas, el Evangelio cambia sus vidas y el Espíritu Santo produce una conversión de tal manera que la iglesia, ¿verdad?, sigue viva, sigue manteniendo viva su fe, sigue manteniendo activa su fe y sigue creciendo en amor, sigue creciendo en la esperanza. A partir del capítulo 4, ¿verdad?, empezamos a ver una serie de exhortaciones. El apóstol Pablo, por la madurez que tenía la iglesia local de Tesalónica, les exhorta, ¿verdad?, y les dice, hermanos, sigan manteniéndose puros sexualmente. Y no solo sigan, sino animen a otros, ¿verdad? Busquen la pureza sexual en todos los sentidos. Tengan cuidado de no caer en fornicaciones, de no caer en pecados que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, dice Pablo, es nuestra santificación. Después vemos una exhortación, ¿verdad? Algo que nos recuerda, ¿verdad?, de que la esperanza que tenemos como creyentes es el regreso de Cristo. Es ese retorno que Cristo va a hacer, es ese regreso del Señor Jesús, donde todos los muertos van a resucitar y todos los vivos van a ser transformados. No sé en qué condiciones estemos cuando esto suceda. Puede que sigamos vivos y seamos transformados, o puede que muramos, pero vamos a resucitar para tener ese encuentro con el Señor, porque tú y yo vamos a estar en ese reino. La iglesia de Tesalónica quería saber cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo va a venir el Señor? Estaba ansioso de conocer. Pero Pablo les dice, miren hermanos, acerca de los tiempos, no hay necesidad que los escriba, porque podemos comparar, ¿verdad?, esta declaración del apóstol Pablo con la declaración de Jesús en Hechos, cuando sus discípulos le preguntan, ¿vas a restaurar el reino a Israel? Jesús les dice, miren, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos. Solo el Padre en su sola voluntad sabe cuándo van a hacer estas cosas. Pero Jesús les anima y él les dice, pero van a recibir poder y ustedes van a ser mis testigos. El apóstol Pablo lo que hace es animar a la iglesia a permanecer en la verdad, a vivir como hijos de luz, ¿verdad? Porque dice, velad, porque nosotros no somos de las tinieblas, somos hijos de luz. Y les exhorta, ¿verdad?, a seguir creciendo en el amor, a seguir creciendo en una fe práctica, ¿verdad? Porque dice, nosotros
La esperanza que tenemos es que Dios, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Nosotros hemos sido librados de esa ira y hemos sido puestos, ¿verdad?, para estar en el reino con nuestro Señor. Entonces, hermanos, lo que vamos a ver en esta mañana es la continuación de esta primera carta, del capítulo 5. Y me gustaría leerles la sección que nos corresponde en esta mañana. Y si tienes tu Biblia a la mano, te voy a invitar a que busques primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. 2 versículos vamos a estar enfocados en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esta es la exhortación de esta mañana. Y para poder continuar, me gustaría que hagamos una oración pidiéndole al Señor dirección, sabiduría, discernimiento y sobre todo obediencia a lo que Él nos está pidiendo en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te pido que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestra mente, de tal manera que podamos comprender tu palabra, de tal manera que podamos practicar tu palabra y de tal manera, Señor, que sea una bendición no solo a nosotros, sino a todos aquellos quienes puedan escuchar tu palabra a través de nosotros. Señor, queremos ser instrumentos en tus manos, queremos ser obedientes a ti, porque tú eres nuestro Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Tesalónica. La exhortación tiene que ver a la iglesia local, a un grupo de hermanos comprometidos, a un grupo de hermanos específicos que pertenecen a una iglesia local. Podemos pensar en términos actuales que son miembros de una iglesia local. Ahora, antes de continuar, ¿qué es ser miembro de una iglesia local? ¿Es congregarme nada más en una iglesia? No, ser miembro de una iglesia local es que yo, Juan Gaona, me comprometa, ¿verdad?, a apoyar en la misión, en la visión que la iglesia local tenga, me comprometo a sujetarme a las autoridades de la iglesia y me comprometo, ¿verdad?, a que cada 8 días, si yo tengo un salario, pueda dar al Señor lo que corresponde en cuestión de ofrendas. Y de esa manera, ¿verdad?, es que como podemos decir que un miembro de la iglesia es una persona comprometida con su iglesia local. Es una persona comprometida, responsable, que está ahí para apoyar, para servir, y no para criticar, no para hablar mal del liderazgo. Porque la exhortación de esta mañana tiene que ver tanto al liderazgo de la iglesia como a los miembros de la iglesia local. Pero primero vamos a hablar de la responsabilidad del liderazgo de la iglesia, de los ancianos de la iglesia. Entonces, la exhortación de antemano está dirigida a la congregación, a la iglesia, pero de antemano Pablo describe el trabajo y la responsabilidad de los ancianos de la iglesia. Entonces, cuando Pablo dice, les rogamos, hermanos, dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. De antemano, ¿verdad?, podemos deducir que Pablo está hablando de un grupo de hermanos, de un grupo de hermanos de la iglesia local que tienen un cargo, que tienen un liderazgo. En este caso podemos decir que son los ancianos de la iglesia local. Son los hermanos que están trabajando, que están sirviendo, ¿verdad? Y no podemos decir que solamente sea al grupo de ancianos. Podemos también mencionar que se refiere a hermanos que tengan un ministerio dentro de la iglesia local. 3 descripciones que el apóstol Pablo hace de este grupo de hermanos en una iglesia local. Los que trabajan entre vosotros,
los que presiden en el Señor y los que los amonestan. ¿Qué tengo que hacer yo como miembro de la iglesia ante esto, ante este grupo de hermanos? Lo que tú tienes que hacer, según la palabra de Dios, es reconocer ese liderazgo y tenerlos en estima, es decir, estimar el trabajo que ellos realizan, porque no es un trabajo de personas comunes, es un trabajo que viene del Señor, es un ministerio del Señor que ellos están desempeñando para tu servicio. Y por tanto, tú tienes que tener en estima a esos hermanos. Y por tanto, no solo en estima, dice que los tengáis en mucha estima y amor. ¿Por qué? Por causa de su obra. ¿Por qué debo reconocer al liderazgo de la iglesia? Porque fue establecido por Dios a través del voto de confianza de una iglesia local. ¿Por qué debo amar y estimar a los ancianos, a los hermanos que tienen un cargo en la iglesia? Porque es un trabajo que fue designado por el Señor. El trabajo que los ancianos, que los hermanos están realizando, es una orden del Señor. Es una obra divina, ¿verdad? Es una obra de Dios. Por esa razón, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica a respetar, a reconocer, amar y estimar al liderazgo de la iglesia. Esa es la exhortación a la iglesia. Y la exhortación a los ancianos, la exhortación al liderazgo, a los hermanos que tienen un ministerio, es esto. Si tú tienes un cargo de anciano dentro de la iglesia o tienes un ministerio a tu responsabilidad, dice Pablo que estos hermanos son los que trabajan entre vosotros. El trabajo que tú realizas, que yo realizo, que realizamos en conjunto, no es para nosotros, ¿verdad? En cierto sentido, lo que Dios está buscando en su iglesia es que haya un orden. Lo que Dios está buscando que haya es ese orden que Él estableció, porque Dios estableció autoridades dentro de la iglesia. Dios estableció autoridades en la familia, y también Dios estableció autoridades en la sociedad. En la familia, la autoridad los padres, en la iglesia, la autoridad los ancianos, en la sociedad, la autoridad el gobierno. Y Dios nos pide respetar y sujetarnos a las autoridades. Y en este caso, en este contexto, a quien debemos amar reconociendo su trabajo es a los ancianos de la iglesia, a los hermanos que tienen una responsabilidad dentro de la iglesia local. En estos días, hermanos, bueno, no es nuevo, no es algo que empezó apenas, pero la autonomía en la forma de pensar de las personas, ¿verdad?, ha aumentado demasiado. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es que yo tomo mis decisiones y yo hago lo que yo quiera hacer con la libertad que tengo, faltándole al respeto a mis autoridades, no tomando en cuenta lo que mis líderes me están diciendo que haga, porque yo hago lo que yo quiera. Tú no te metas en mi vida. Eso es la autonomía. Pero yo les pregunto, ¿es la autonomía la voluntad de Dios? No. ¿Por qué? Porque si la autonomía fuera la voluntad de Dios, Él no estableciera un liderazgo, Él no estableciera autoridades. Entonces, Dios estableció autoridades con el fin de dirigir a las personas. Dios estableció a los padres como autoridades en el hogar para guiar y para dirigir a sus hijos. Dios estableció ancianos en la iglesia para dirigir a la congregación. Y Dios estableció el gobierno civil, ¿verdad?, para que el gobierno pusiera orden en la sociedad a causa de la maldad de las personas. Entonces, cada autoridad tiene sus límites y cada autoridad tiene sus responsabilidades. Y mi responsabilidad, en este caso vamos a enfocarnos en la iglesia local, mi responsabilidad como miembro de la iglesia local
Cristo victorioso, es respetar y reconocer el trabajo de los ancianos de la iglesia. Esa es tu responsabilidad. Y no porque yo sea la autoridad que te lo está pidiendo, sino porque Dios en su palabra nos pide reconocer las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos son los que están trabajando, porque ellos son los que están planeando, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo de los ancianos en estos días? Miren, hermanos, hablando como iglesia local, los ancianos de la iglesia están trabajando, están orando por ustedes, están animados, ¿verdad? Están buscando maneras de poner orden, de trabajar en conjunto, de involucrarlos, de que ustedes se involucren con nosotros para el trabajo del ministerio. Entonces, el trabajo de los ancianos en estos días ha sido supervisar, cuidar, planear cómo vamos a regresar, cómo vamos a reabrir, cómo vamos a organizarnos para trabajar de manera unida, en conjunto. De antemano quiero mencionarles que los ancianos no lo hacen todo. Ustedes como miembros de la iglesia tienen que apoyar y tienen que servir a la iglesia. Porque una manera de amar, de respetar a las autoridades que Dios ha establecido, es que yo pueda sumarme y decir, hermanos, ¿cómo puedo apoyarles? Hermanos, yo soy miembro de la iglesia, quiero funcionar en el cuerpo, quiero funcionar porque soy miembro de la iglesia. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo apoyar? Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos esta forma de pensar, empezamos a crecer, empezamos a buscar soluciones, empezamos, ¿verdad?, a servirnos unos a otros. Pero si tú dices, no, que lo hagan los ancianos, ese es trabajo de los ancianos, ese es trabajo del pastor, ese es trabajo de la encargada de ese ministerio. Entonces, hermanos, lo que estamos haciendo, por la forma en que pensamos, es desobedecer lo que la palabra de Dios nos está pidiendo. Porque la responsabilidad de los miembros de la iglesia es apoyar a su liderazgo, es servir a los demás para poder crecer como una iglesia local y así poder extendernos más y más. De lo contrario, hermanos, una iglesia local muere y cierra sus puertas no por la pandemia, no por el coronavirus, sino por la falta de amor entre los hermanos, por la falta de sujeción a las autoridades que quieren trabajar, pero no los dejan trabajar, pero no los apoyan en trabajar. ¿Por qué una iglesia se cierra? ¿Por qué una iglesia cierra sus puertas? Ahorita por el coronavirus. Pero después, ¿por qué va a seguir cerrada la iglesia? Porque los miembros no quieren trabajar, porque los miembros son indiferentes, porque los miembros no están comprometidos. Por eso la iglesia se cierra. No por falta de trabajo de los ancianos, sino por falta de compromiso, de lealtad, de pertenencia por parte de los que se dicen ser miembros, pero no lo son. De los que se dicen son miembros de la iglesia, pero realmente no les importa la situación de la iglesia. Por su indiferencia, por su falta de compromiso, por su falta de apoyo, por la desobediencia a la palabra de Dios. Y Pablo también dice, los que trabajan entre ustedes, pero también dice, y los presiden en el Señor. Es decir, hermanos que están orando por ustedes, hermanos, ¿verdad?, que están dándoles estudios, hermanos que les están diciendo, hermanos, vamos a tener estudios tales días, conéctense. O vamos a tener reuniones este día, vengan, ¿verdad? Ellos son, dice Pablo, los hermanos que los están presidiendo en el Señor. Ahora, en estos días, ¿verdad?, les hemos propuesto los cultos de oración los jueves por llamada. Hemos estado dando estudio los miércoles, el tema hacia los padres. Hemos estado predicando los domingos. Entonces, si tú no estás creciendo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del pastor? ¿O de ti como miembro que no se está comprometiendo con su crecimiento espiritual?
Porque en cierto sentido, a pesar de la pandemia, estamos impartiendo estudios, estamos conectados, los que quieren estar conectados. Y luego dice el apóstol Pablo, los que los amonestan, es decir, hermanos que les están exhortando, les están animando todos los días con los devocionales, para que conozcan a Dios, para que sepan cómo es Dios, quién es Dios, qué hace Dios. Entonces, Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica, reconozcan a estos hermanos, ténganlos en mucha estima y mucho amor por causa de su obra. O sea, no por ellos, por causa de la obra que es obra de Dios, es obra divina. ¿Por qué? Porque Dios es el que ha establecido la autoridad dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, la exhortación de esta mañana es que como iglesia aprendamos a trabajar con el liderazgo. Es que como iglesia aprendamos a reconocer al liderazgo, respetándolos, estimándolos y apoyándolos, ¿verdad? Que podamos sumarnos a la causa del Señor. Y con esto quiero mencionarles, ¿verdad?, de que por un tiempo atrás se ha platicado de la membresía de la iglesia, de qué es la membresía, qué es un miembro de una iglesia local. Y a veces definir, ¿verdad?, qué es un miembro, a veces es difícil. Todos los creyentes en Cristo Jesús somos miembros de la iglesia universal, es decir, pertenecemos al cuerpo universal de Cristo. Pero también las evidencias en las Escrituras podemos encontrar que cuando Pablo menciona a la iglesia local, se está refiriendo a un grupo de personas quienes se reúnen cada 8 días o cada vez que han acordado con el propósito de crecer y con el propósito de apoyar y servir unos a otros. Entonces, en este caso, los miembros de una iglesia local son hermanos comprometidos con el Señor, con la autoridad que el Señor ha establecido, para seguir trabajando en una misión, en una visión, con el fin de que la iglesia siga manteniéndose firme, constante y creciendo en su fe, en amor y en esperanza. Pero no solo eso, también es un grupo de personas que están comprometidas en compartir el evangelio con otros, con el fin de que en la iglesia, ¿verdad?, siga habiendo hermanos nuevos, personas nuevas que estén conociendo al Señor, reconociéndolo como su Señor y Salvador. Esos son los miembros de una iglesia local. Si tú dices que eres un miembro de la iglesia local, pero estás criticando a tu liderazgo, no estás haciendo nada para apoyar a tu liderazgo, es más, ni te estás conectando a los planes y proyectos que la iglesia o que el liderazgo está desarrollando, entonces déjame decirte que tú no eres miembro de esa iglesia. ¿Por qué? Porque en primera estás criticando algo contrario a lo que la palabra de Dios nos pide hacer. En segunda, no estás apoyando algo que Dios dice que debemos hacer. Y en tercera, ¿verdad?, no te sumas a la misión y la visión que los mismos líderes están estableciendo. Entonces, si tú estás haciendo todo lo contrario a lo que mencionamos, pues déjame decirte que tu compromiso entonces no es con la iglesia local. Tú estás siendo autónomo, estás siendo independiente. Y eso que estás haciendo, Dios te lo va a reconocer, pero por un lado estás fallando en desobedecer la orden del Señor. Estás fallando en reconocer la autoridad que Él estableció, porque Él la estableció. Entonces eso, mis hermanos, no es trabajar de manera ordenada. El próximo domingo vamos a hablar de la responsabilidad de los miembros. Vamos a seguir hablando de eso. Hoy pudimos mencionar la responsabilidad de los ancianos de trabajar, de presidir y de amonestar, pero también la responsabilidad de los miembros de respetar este liderazgo y de sumarse a los planes, a los proyectos. Como les mencioné, los ancianos de la iglesia están trabajando en un organigrama, ¿verdad? Nuestro hermano Willy
ha presentado un organigrama en la que queremos trabajar para establecer orden, para compartir responsabilidades con ustedes, porque nosotros como ancianos no podemos hacer todas las cosas. Necesitamos de la iglesia local, necesitamos de los miembros de la iglesia local. Y si tú eres miembro de Cristo Victorioso, yo te animo a que dispongas tu tiempo, tu corazón, para que ores al Señor y le digas: Señor, yo pertenezco a la iglesia Cristo Victorioso. Señor, yo quiero servir en la iglesia Cristo Victorioso. Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Indícame cómo puedo servir. De antemano tú tienes dones, tienes talento. Y nosotros como ancianos no queremos explotarte, pero Dios quiere usarte en su iglesia. Porque si somos miembros del cuerpo de Cristo, de un cuerpo local, debemos funcionar. Así como estas manos tienen una función, esta nariz tiene una función, ¿verdad? Mis ojos tienen una función porque son parte de mi cuerpo y cada parte, cada miembro de este cuerpo está funcionando. Puedo decir que estoy sano. Pero si una parte de mi cuerpo no funciona, entonces estoy en problemas de salud. Y con la tristeza de mi corazón, la Iglesia Cristo Victorioso está enferma. Porque hay miembros que en vez de apoyar, en vez de funcionar, están criticando a sus líderes, están criticando al liderazgo joven que ustedes mismos eligieron, tiran la piedra, quitan la mano, pero esconden la mano. Entonces, hermanos, yo les animo a que evalúen realmente su compromiso con la Iglesia Cristo Victorioso. Evalúen su compromiso con la Iglesia Cristo Victorioso, porque de esa manera ustedes van a decidir si son miembros locales o no son miembros locales, porque son independientes, porque son autónomos, algo que no encontramos en la Biblia, porque Dios estableció autoridades a quienes debemos sujetarnos. Y si en algún momento la autoridad que fue establecida por Dios llega a abusar de la autoridad, es decir, nosotros llegamos a abusar de esa autoridad, nos volvemos autoritarismos o nos volvemos personas dictadores, ustedes tienen la responsabilidad de decirnos también. Y miren, hermanos, pues yo creo que la forma de liderazgo se ha salido de control. También tienen esa responsabilidad. Por eso el trabajo es en conjunto. Entonces, hermanos, yo les animo a que evalúen nuevamente su compromiso con la iglesia local de Cristo Victorioso. Porque como yo les he mencionado con mucha anterioridad, yo no voy a estar todo el tiempo en la iglesia Cristo Victorioso. Porque yo soy una persona externa, soy una persona contratada por ustedes. Y como persona externa, puedo decirles que sí estoy comprometido con ustedes, pero va a llegar el tiempo en que ese compromiso se va a acabar. ¿Por qué? Porque es el tiempo de dejar la responsabilidad. Pero me gustaría verles comprometidos, no indiferentes, no personas indiferentes, sin amor, sin compasión, no, personas comprometidas en amarse unos a otros, en servirse unos a otros, en apoyarse unos a otros, respetándose unos a otros, habiendo verdadera comunión, habiendo verdadera coinonía entre ustedes, como Cristo victorioso. Entonces, hermanos, yo les animo a que ustedes evalúen, porque si tú has hecho daño a la iglesia, evalúa cómo has hecho daño a la iglesia. Y de esa manera el Señor te va a indicar lo que tienes que hacer en estos días. Y para poder terminar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me perdones
porque ha habido ocasiones en que yo no he respetado al liderazgo que tú has establecido. Perdóname, Señor. Ten misericordia de mí. Padre, te pido que perdones a tu iglesia Cristo Victorioso, porque ha habido tiempos en los que tampoco se ha sujetado a sus autoridades. Ha habido tiempos, Señor, en que tampoco ha respetado a sus autoridades. Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos. Perdona nuestra falta, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, para que podamos seguir adelante en tu camino. En esta mañana, Señor, yo bendigo a tu iglesia con la autoridad que tú me has designado en Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia Cristo Victorioso, Señor. Que si hay 10 personas comprometidas con la misión y la visión en la que se está trabajando, a ellos, Señor, usa sus vidas de tal manera que puedan impactar la sociedad, la colonia donde ellos viven. Aún sean 5, Señor, pero bendice a este pequeño grupo, Señor. Te pido, mi Señor, que tú nos guardes y tú nos protejas para que podamos seguir adelante en tu camino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu iglesia está en tus manos. Haz con ella lo que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Tu iglesia es ese barro en tus manos, que tú la vas a formar nuevamente, como tú quieres formarlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor les guarde y el Señor les proteja en todo tiempo. Bendiciones.